¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más en su canal Aula Docente, y en esta ocasión vamos a compartir otro de los anexos que vienen por ahí para la séptima sesión del Consejo Técnico Escolar, pero en esta ocasión lo referido a las orientaciones para los supervisores y directores, que también puede servir muchísimo para el trabajo del colectivo docente, puesto que habla de un tema común muy importante para todos. Entonces abordaremos este anexo que se llama la práctica reflexiva en los docentes en servicio, posibilidades y limitaciones. Autor Rebeca Anijovic y Graciela Capelletti. Entonces en esta ocasión vamos a compartirlo a modo de presentación. Ya saben que se los comparto de manera resumida para que ustedes lo vean un poquito más sintetizado si es que les toca abordar este tema. Bueno, como introducción tenemos esta parte donde podemos entender que la reflexión en la práctica docente contribuye a una enseñanza más autónoma y de calidad, puesto que la reflexión en la práctica tiene que hacerse principalmente desde la autonomía de cada uno de los docentes. ¿Por qué? Porque parte de lo que tú estás analizando, de lo que estás encontrando, de lo que estás visualizando dentro de toda tu experiencia como maestro. También vamos a hablar un poquito de la dificultad para reconocer cuando un docente reflexiona, dado que la reflexión no es visible. Eso es más desde una introspección, es más desde adentro del docente. Entonces tenemos que entender esa dificultad para reconocer cuando el docente reflexiona. También debe tener un objetivo: analizar las prácticas reflexivas a partir de dispositivos y propuestas para fortalecerla en docentes en servicio. Este documento lleva este objetivo a flote, puesto que debemos llegar a la transformación de las propias prácticas docentes. Y bien, entonces ahora vamos a la importancia de la práctica reflexiva. Este documento nos habla de que la reflexión favorece la autonomía de los docentes y la mejora de su praxis, no necesariamente abordándolo desde la intención de mejorar solamente tu práctica, sino que vincular tu práctica con la teoría, con el deber ser, para que tu autonomía esté sustentada y fundamentada en una intervención, digamos, correspondiente con un currículum, con una realidad, con una teoría. Entonces la mejora de tu praxis va a depender muchísimo del cómo lleves a cabo esa reflexión. Se promueve en espacios de formación inicial y en capacitación continua, ya sea en congresos, en cursos, en publicaciones. Entonces la práctica reflexiva desde tu formación inicial, desde que estás en servicio, va a poder estar presente, puesto que las situaciones, los incidentes, los momentos de vida del docente también te pueden conllevar a la necesidad de reflexionar. Y la reflexión como proceso que permite articular la teoría con la experiencia, algo muy parecido que pasa con la mejora de la praxis. Por lo tanto, tenemos que hablar primero desde lo que estamos haciendo bien, desde lo que nuestro sentido común percibe que estamos haciendo bien, o aquello que estamos haciendo mal, para poder articular eso con el deber ser, que es la teoría o toda la parte curricular. Ahora, ¿qué es la práctica reflexiva? La práctica reflexiva implica revisar y analizar críticamente la propia experiencia educativa, desde los referentes que tú tengas, desde la experiencia que tengas como maestro, como maestra, como supervisor, como director. Tú vas a analizar, vas a revisar desde afuera de ti y desde adentro de ti al mismo tiempo esa experiencia, aquello que está mermando, aquello que está deteniendo, aquello que está dificultando o problematizando tu propia práctica docente, desde lo que tú sabes, desde lo que tú entiendes que debe estar, digamos, en el tipo ideal de una práctica docente. Esta práctica reflexiva, según Dewey, se vincula con ideas desde la autoevaluación, la indagación y la exploración crítica, que la reflexión viene desde un proceso indagatorio, desde una reflexión, desde la investigación, acción profunda que haga el docente. Por lo tanto, tendrá que ser también un proceso permanente desde que el maestro empieza a, digamos, a accionar dentro de un aula. La reflexión consiste en dialogar con principios teóricos y la experiencia para comprender y mejorar la práctica. Ahora, para poder llegar a la promoción de la reflexión y para poder llegar digamos, a practicar esta propia reflexión, debemos de definir aquellos dispositivos para promover esta reflexión. Entonces, la definición de los dispositivos, bueno, tenemos que seleccionarlo desde nuestras necesidades. Tenemos que, digamos,
detectar aquel que es más propicio para una reflexión según nuestra condición docente. Entonces, la definición de dispositivos dice el documento que estos dispositivos son formas organizadas de estructurar experiencias para facilitar la reflexión. La reflexión también se puede planear, se puede organizar y se puede estructurar. Su función de estos dispositivos es revelar lo oculto, lo que no se ve, y promover situaciones de interacción activa entre esto que está oculto, entre esto que no se ve, entre todo lo que está, digamos, permeando en nuestra práctica docente, pero que aún no se detecta. Y también la necesidad de condiciones institucionales como el espacio, tiempo, clima de confianza, etc. Estas son las generalidades que debe tener un dispositivo para promover la reflexión. Ahora vamos a hablar de dispositivos específicos de reflexión. Hay uno, el primero es revisión de prácticas, análisis de incidentes críticos, aquello que sucede breve en tiempo y espacio y que revela aspectos relevantes. Por ejemplo, una discusión, una pelea, un trabajo no terminado, una experiencia frustrante dentro del aula, aburrición, distracción, no conexión con el contenido, con el tema, con el proyecto, con la experiencia. Son incidentes críticos que debemos de seleccionar para poder llegar a una reflexión profunda y, digamos, podemos llegar a problematizarlo según nuestras dificultades. Y esta revisión de prácticas permite identificar y analizar hechos específicos que impactan en la enseñanza. Entonces, esos incidentes, esos hechos debemos de identificarlos, seleccionarlos y reflexionarlos desde nuestro saber, la experiencia y la teoría. Otro dispositivo es la observación entre pares, que ahora la nueva escuela mexicana nos invita a colaborar siempre, a hacer comunidad dentro de nuestros procesos, y no está por demás que los docentes también lo hagamos desde esta observación entre pares, que es observar la clase con un diálogo posterior. ¿Qué quiere decir? Que al observar vamos a registrar, podemos analizar, podemos apropiarnos de lo que sucede para posteriormente dialogar, ver qué es lo que digamos aprendimos, lo que fortalecimos, lo que conocimos, lo que pensamos que necesita mejorar, las oportunidades, las amenazas, aquellas obligaciones de mejora que debemos emprender. Y favorece la visibilidad de marcos interpretativos y reflexiones compartidas desde los otros, porque a veces vemos nuestra práctica desde nuestra propia visión, incluso desde adentro, pero si nos vemos desde afuera detectamos otras necesidades, otras circunstancias, otras situaciones que cuando estamos accionando como docentes no nos damos cuenta que sucede. Incluso puede quedarse un niño sin atender, estamos hablando de manera muy fuerte, estamos atendiendo otras necesidades sin darnos cuenta de que hay otras prioridades, ¿no? Otro dispositivo es el trabajo colaborativo y en redes. Aquí nos toca intercambiar experiencias con otros docentes y practicantes, a lo mejor aquellos que no están tan conectados con nosotros, y podemos encontrar nuevas experiencias o nuevas propuestas de trabajo. También debemos de generar conocimientos públicos y discutir prácticas con ese trabajo colaborativo, porque así podemos enriquecer nuestra práctica, podemos mejorar, podemos sustituir, podemos modificar, agregar ciertos recursos que sean, digamos, pertinentes en nuestras necesidades de práctica o aquellas áreas en las que necesitamos mejorar. Ahora, las características de los dispositivos nos van a permitir revelar aquello oculto, como ya lo había mencionado, mediante la interacción y la confrontación de las ideas, de lo que encontraba antes y de lo que encuentro ahora. Fomentan la modificación y la transformación del sujeto a partir de la experiencia y contribuyen a construir conocimiento profesional en un marco participativo y colectivo. En la reflexión podemos estar todos juntos de manera individual, pero aportar cada quien, digamos, aquello que ha aprendido, que ha consolidado, que ha fortalecido. Existen limitaciones y desafíos, ¿cómo no? La reflexión profunda y sistemática no garantiza cambios en la práctica cotidiana, puesto que hay circunstancias, hay momentos, hay hechos o incluso podemos decir barreras que no permiten transformarla al momento en que encuentras, digamos, el hilo de esa transformación, sino más bien se tiene que hacer paulatinamente, analizar el proceso, analizar aquella posibilidad del tipo ideal deseable de llegar a transformarlo,
¿Por qué? Porque el docente también tiene una cultura que es muy fuerte y que puede manejar cierta resistencia al cambio. Entonces la reflexión profunda no necesariamente garantiza el cambio, la transformación, porque digamos, dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Existe resistencia de algunos docentes a reflexionar o aceptar la autoevaluación. Bueno, hay muchos maestros que se remiten solamente a tener una rutina permanente en la que voy, cumplo trabajo y me voy. Entonces no estoy dispuesto a problematizarme, a conflictuarme para poder cambiar mis procesos establecidos que así me funcionan. Y bueno, también existen necesidades de condiciones institucionales favorables, tiempos, espacios, climas de confianza, que un docente tenga el tiempo de ir a observar a otro, de compartir, de detenernos, porque es muy difícil hacer estos tiempos por todas las múltiples tareas que tenemos en nuestras escuelas. Bueno, propuestas para fortalecer la reflexión. Implementar dispositivos que promuevan la interacción y el intercambio, redes, visitas, análisis en grupo, valorar la experiencia y los saberes previos del docente, que es muy importante, que lo debemos de respetar muchísimo, y fomentar espacios que hagan posible y visible y promover la discusión sobre la práctica. Entonces necesitamos más espacios, necesitamos más momentos de reflexión compartida y de diálogo y de discusión para el mejoramiento de nuestras prácticas. Y bueno, como conclusiones, la práctica reflexiva es la clave para la mejora profesional y la enseñanza de la calidad, porque encontramos aquello que nos está deteniendo, aquello que puede ser una oportunidad o cosas que no estamos visualizando para poderlas tomar, retomar, retroalimentar e incluso fortalecer. La utilización de diferentes dispositivos favorece procesos de reflexión activa y sistemática. Si no reflexionas, no transformas. Si no sistematizas, no organizas, no llevas un trabajo ordenado. Por lo tanto, es necesario que estos dispositivos favorezcan siempre ese cambio que podamos tener. Y es fundamental propiciar condiciones institucionales para su desarrollo, que salga también desde las autoridades, desde quien está al frente de la escuela, de una zona o de un departamento, para que los maestros tengamos esa oportunidad de entenderlos. Ahorita los consejos técnicos vienen siendo un espacio de reflexión permanente en donde podremos, digamos, analizar particularidades o especificidades de nuestra práctica para poderlas mejorar y apegarnos en cierta medida al currículum vigente y a la realidad que nos aqueja o aquella que nos brinda oportunidades de aprendizaje. Bueno, de esto se trataba este documento, espero que les haya servido, compártanlo, denle like, pondré las imágenes en Facebook y también les compartiré el PDF para que lo puedan descargar y compartirlo en su sesión de consejo técnico, ¿sale? Entonces nos vemos en la próxima, muchas gracias por haber visto este video.